título de esta tarde, de esta charla organizada por la revista Criterio, es un título que puede ser un poco pretencioso por lo abarcativo, es La Iglesia y la Casa Común, diálogo sobre la fe y la cuestión ecológica, y por último una pregunta que está en el título, si tiene la teología algo que decir a los debates ecológicos. Bueno, quienes participan hoy los voy a nombrar por orden alfabético. Son Lucio Florio, que es sacerdote y doctor en teología dogmática, reside en la ciudad de La Plata, es presidente de la Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión, que es su especialidad. Está con nosotros también Elisa Goyenechea, que es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Políticas. Y finalmente Gustavo Irrazábal, que es abogado, es sacerdote y es doctor en Teología Moral. Dicho esto, quiero simplemente aclararles que las preguntas que quien de ustedes quiera plantear, lo hagan por el chat y entonces en la última parte los expositores pueden ver las preguntas y completar lo que crean que ustedes están sugiriendo. Una primera pregunta que yo como disparador dirigiría a Lucio Florio. Por supuesto que cada pregunta está abierta a los otros expositores si quieren interactuar. La primera pregunta sería entonces si pueden dialogar la teología y la ecología. Lucio, te escuchamos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Es una oportunidad para conversar conjuntamente sobre estos temas, no tan urgentes aparentemente, pero sí cada vez más centrales. La pregunta es si teología y ecología pueden dialogar. Por lo pronto me gustaría ubicar un poco a ambas disciplinas. La teología, que es donde yo más me muevo, es, digamos, si quisiéramos definirla de una manera simple y clásica, es una fe que busca comprender, como decía San Anselmo. Es un intento de reflexionar, de comprender más a fondo lo que para los creyentes de las tradiciones bíblicas creemos que hay detrás, que es una revelación. Entonces, la teología siempre ha tratado por un lado, de escudriñar el sentido de la revelación, pero también ampliar un poco la mirada, porque esta revelación no solo habla de Dios en sí mismo, sino también de un proyecto de salvación para toda la humanidad, para todo el cosmos. En ese sentido, la teología está abierta, y necesariamente abierta, a todo tipo de reflexión proveniente de la inteligencia humana, de la razón humana. Así que, digamos, en un plano amplio que podemos colocar como primero, digamos, diría que la teología busca tratar de relacionarse con otras disciplinas, otras ciencias, y en este camino ha aparecido desde el siglo XIX esta disciplina, esta ciencia, ecología, un poco derivada de la biología clásica, de las distintas formas de abordar el fenómeno de la vida, que ha comprendido que la vida, tal como la conocemos y la estudiamos, es un fenómeno digamos, muy interrelacionado, que es imposible estudiar y comprender al ser viviente particular, al organismo, a la especie, sin relacionarla con otras especies, con otros organismos,
En definitiva, con una unidad mucho mayor que es la biosfera, que es también una realidad evolutiva, como cada especie, como cada organismo. De manera que la ecología se ha impuesto desde el siglo XIX cada vez más como la ciencia que estudia a los organismos vivientes en su interrelación con el planeta. En este contexto, la teología y la ecología, por lo menos de parte de la teología, hay un gran interés. O sea, eso deberíamos ampliarlo a un planteo un poco más vasto, que es el de la relación entre ciencia y religión, o teología y ciencia, donde hay mucho interés en las últimas décadas. Y esto sería una forma particular, ¿no es cierto? Eh, eh, Ahora, yendo un poco más a lo concreto, en qué sentido, ya visto desde la teología, en qué aspecto puede tener interés? Bueno, obviamente eh, estamos hablando del plan de Dios, del plan de salvación revelado centralmente en Jesucristo, pero que afecta no solo al ser humano, sino a toda la creación. Este es un tema que reaparece en la teología que se ocupa de la ecología, que algunos llaman ecoteología o teología ecológica, o también con otra denominación un poco más peculiar, teología del antropoceno, para tratar de pensar este fenómeno de gran impacto del humano que se produce sobre el planeta en los últimos siglos. De manera que la teología ecológica, la ecoteología, la teología de la naturaleza impactada por el hombre, eh, busca pensar esto, cómo podemos imaginarnos, cómo podemos comprender este proceso tan especial que está viviendo el planeta, en el cual una especie, que es la especie humana, que para la revelación bíblica es imagen y semejanza de Dios, es el sujeto o el destinatario de la alianza, es la especie, el Homo sapiens, en la que se encarnó el Hijo de Dios, ¿eh? Es la que, digamos, en la que ha asumido el Logos eterno. ¿Cómo pensar este panorama actual? Panorama que no lo describimos, pero sabemos básicamente un panorama caracterizado por la irrupción del humano en todos los sistemas del planeta, físicos, químicos, climáticos, en las aguas, etc. Y por supuesto en la biología, ni que hablar, en la biodiversidad. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces la pregunta, un poco, por lo menos desde el punto de vista de la teología, la pregunta es si pueden dialogar. Para la teología es fundamental incorporar el tema, reflexionarlo, pensar cuál es el sentido del ser humano, insisto, destinatario de la alianza en el cual se encarnó, llamado a ser el intérprete primero de la nueva creación. ¿Cuál es el sentido de esto que estamos viviendo? Que puede acabar con buena parte de la vida del planeta. Entonces, por allí. Termino con esto, para dar pie. El diálogo es entre dos, por supuesto. A la ecología le interesa dialogar con la teología, con la religión. Bueno, a muchos sí, ecólogos, a muchos creyentes preocupados por el planeta sí. No necesariamente la disciplina como tal va a dialogar con la teología. Esto es algo que repite o calca un poco el problema que hay entre diálogo entre ciencia y religión. No siempre la ciencia en su autonomía propia tiene necesidad de dialogar o trabajar interdisciplinariamente con la teología o con otra disciplina, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta aquí por ahí la primera intervención, no sé, para dar pie a otra. Gracias, Lucio. Antes de pasar la palabra, si quiere intervenir los otros dos expositores, por el chat hemos recibido los saludos de muchos de los presentes, de distintas localidades, subrayo de Santiago del Estero y de San Luis también, además de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. No sé si Gustavo o Elisa quieren agregar algo acá o avanzamos con otras preguntas. Y avanzamos. Yo
completando un poquito lo de Lucio, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar teología, el tema ecológico era un pequeño capítulo en algún tratado avanzado de teología de la creación. Cuando yo me encontré con un pequeño capítulo en el libro de Ruiz de la Peña, me sorprendió que eso fuera un tema para la teología, ¿no es cierto? Y a partir de ese tiempo, principios de los años 80, con Juan Pablo II y con Benedicto, el tema ecológico fue adquiriendo una presencia cada vez mayor. Y se fueron acumulando los temas y las intuiciones y los conceptos para ir desarrollando. Y se ha generado en el campo de la moral, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, se ha generado incluso la idea de que el marco de la reflexión social debe ser el marco de la creación. Tal es así que hay un libro de un especialista, Donald Dorr, que se llama La opción por los pobres y por la tierra, que significa plantear la cuestión ecológica ya no como un capítulo particular, sino como un marco de referencia global para la reflexión ética y la reflexión social. Estamos en ese proceso en este momento. Por eso lo que dice Lucio, ¿no es cierto?, está llegando realmente a un nuevo nivel de profundidad. Y la ecología puede cerrarse al diálogo con la teología y con la ética, pero ese diálogo es estructuralmente necesario, porque la ecología puede aportar datos, pero para sugerir políticas y sugerir praxis necesita de la ética, ¿no es cierto? Y aunque sea implícitamente, eso supone cuestiones teológicas, como lo que Lucio señalaba. ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, yo simplemente me acordaba recién que desde el despuntar de la conciencia ambiental, después de la Segunda Guerra, con las explosiones nucleares, la declinación de Occidente, la historia de la declinación de Occidente, la caída del mito del progreso, bueno, uno de los autores más importantes, que es Hans Jonas, él fue sionista muchos años de su vida, ¿no?, desde el punto de vista político. Y él, bueno, esto no es una relación directa con la teología, como vienen planteando Lucio y Gustavo, pero este filósofo judío y otros realmente enfocaron la cuestión ecológica o la filosofía práctica vinculada a la ecología con una mirada amistosa hacia las confesiones de fe. En el caso de él, dice tener una vinculación con la profética de la catástrofe, porque dice que los profetas del Antiguo Testamento no tenían anuncios con pronósticos halagüeños, sino que pronosticaban las catástrofes que podían advenir al pueblo elegido si no rectificaba su rumbo. Y él, si bien tiene un enfoque enteramente teórico, ¿no?, desde el punto de vista de la filosofía, de lo que es la nueva ética que nos demanda las circunstancias del siglo XX y del XXI, él vincula muy fuertemente a esos elementos del judaísmo que posiblemente en su juventud, y en su primera juventud y en su adolescencia, cuando era estudiante, colaboraron y ayudaron a su formación. Así que desde ya que es una mirada, tiene que ser una mirada conjunta, porque no es como él dice con Husserl, ¿no? Parece que de las ciencias de la naturaleza no tienen la última palabra sobre lo que es la naturaleza. Preguntan por chat si podemos repetir el nombre de este pensador alemán, Hans Se Jonas. llama
Claro, Jonas, pero se escribe en español Jonás, y también se puede, lo podemos llamar Jonás también, ¿no? Españolizando, castellanizando el apellido. Hans con H, Jonás, el apellido es con J. Eh, Estoy mostrando ya que estamos, sí, ya que estamos con Elisa, vos has observado muchas veces cómo el consumismo atenta tanto contra la vida individual como social. ¿Querés entrar en ese argumento? Sí, 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 estaba justamente hace unos minutos, si bien obviamente el enfoque teológico no es lo mío, no voy a tener mucho que aportar, pero estaba releyendo las palabras del Papa en la encíclica sobre la cultura del descarte, la cultura del consumo, del descarte, de lo que, o sea, el consumo desde el punto de vista filosófico va a la par con la cultura del entretenimiento, o sea, todos necesitamos consumo, todos necesitamos un poco de entretenimiento. El problema es cuando toda la vida humana se consume, valga la redundancia, en esas actividades. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que el consumo, el descarte o el entretenimiento, que tienen todos el mismo denominador, tienden a destruir lo que está destinado a perdurar, ¿no? Cuando decimos consumimos autos, consumimos computadoras, consumimos casas, consumimos quiere decir que destruimos en digestión, ¿no? Utilizando el término análogamente. Consumimos lo que está destinado a permanecer y a durar. Esto de destruir y consumir lo que está destinado a perdurar, lo podés ver desde el punto de vista político con los cambios intempestivos en leyes, en instituciones, lo podés ver desde el punto de vista del arte cuando, no sé, yo tengo una hija que me habla del arte como performance. No sé, si vos tenés una mirada del arte un poco más tradicional o más moderna, podés decir, bueno, no, las obras de arte tienen que perdurar, por eso las mantenemos, por ejemplo, en los museos, en las colecciones, para que no se las destruya ni el uso ni el consumo. No las podés devaluar en mercancía, que entre en un mercado de cambio, y tampoco son consumtibles, no es un bien de consumo. Pero la obra de arte, hoy en día, con las performances, con esas puestas que se retiran y se ponen de un día para el otro, que se trasladan de un lado a otro, también te hace ver en el mundo de la obra de arte cómo hay una devaluación de lo que debe permanecer. No me interesa mostrarlo desde el punto de vista con una intención moralizante, ¿no? Pero es lo que estamos viendo ahora. Aquello que debería perdurar, cambia incesantemente, ¿no? Eso, yo entiendo que es eso la cultura del descarte. Descarte, consumo, entretenimiento, y que se puede observar en todos los órdenes de la vida. Gracias. Gustavo, frente al diagnóstico catastrófico sobre la... Si me permitís, Sí. Pepe, yo quisiera hacer una puntualización sobre este tema, que me parece muy importante. Una cierta discrepancia con algunos, de algunas cosas que señaló Elisa. Bueno, primero que claramente consumo y consumismo son cosas distintas, en eso creo que estamos de acuerdo. Ahora, reducir el consumo al entretenimiento creo que no sería adecuado, porque uno consume todo aquello que necesita. Entonces, no se trata solo de consumir entretenimiento, sino de todas las formas de consumo que responden a necesidades humanas. Incluso en ese sentido, digamos, la civilización moderna nos da la posibilidad de consumir arte, que estaba vedado a muchos de nuestros antepasados, que tenían que consumir toda su energía en subsistir. Ahora, consumir no es necesariamente destruir. Es cierto que cuando se consume se utilizan recursos. Eso puede ser destructivo.
y más allá de lo aceptable. Pero también está el fenómeno de reciclar y el fenómeno de sustituir unas cosas por otras, y el fenómeno de la desmaterialización del consumo. Por ejemplo, hoy en día el celular que creo que todos nosotros tenemos encima, sustituye varios aparatos que en el pasado ocupaban un montón de recursos. Y yo creo que hoy nosotros imprimimos muchísimo menos de lo que imprimíamos antes, utilizamos menos papel. Esa es la otra puntualización. El consumo no es necesariamente destrucción, sobre todo si se entiende por destrucción ilimitada. Y la cultura se va, digamos, la civilización se va inmaterializando o desmaterializando. Y finalmente, el límite entre consumo y consumismo, a mí me interesa remarcar, no puede ser establecido desde arriba. Cada uno en su vida tiene que la responsabilidad de establecer ese límite entre lo que realmente necesita y lo que realmente no necesita, o no le hace bien directamente. Y eso depende de las circunstancias personales, de los valores personales, de las propias actividades, y también del avance de la época. Yo hace no muchos años creía no necesitar de un celular. Hoy salgo a la calle sin el celular y es como salir sin los pantalones. Entonces, me parece que en eso hay una tendencia a ser un poco prescriptivos sobre el tema de la austeridad y la crítica al consumismo, que me parece que atenta contra la libertad de las personas. Por eso en eso, si bien básicamente estamos de acuerdo que el consumismo es un problema y que hay que educar contra el consumismo, creo que hay que evitar, ¿no es cierto?, las imposiciones desde arriba de qué es lo que es lícito consumir o no. Quizás Elisa o Lucio quieren agregar algo antes de pasar a otro tema. No, yo solamente estoy totalmente de acuerdo, por eso mi mirada no pretendo ser moralizante, pero simplemente destacar que todavía tiene sentido la vieja distinción entre los consumibles y los fungibles. Entiendo que hoy por hoy tendemos a consumir todo, pero sigo creyendo que hay un peligro en eso, ¿entendés? Por ahí cuesta terminar de definirlo, pero sigue habiendo cosas que son bienes de consumo y otras que son objetos de uso. Y creo que tendemos a consumirlo todo. O sea, la cultura de masas es muy buena. La cultura de masas es del siglo XX, claramente. Pero las masas siguen, o sea, las masas somos todos nosotros, porque no hay nadie que se escape del hombre masa, ¿no? Las masas entran masivamente a los museos, inclusive los días que no tenés por qué pagar una entrada, y siguen contemplando obras de arte que tienen siglos y que las preservamos porque queremos que duren, ¿entendés? En cambio, lo que sí vemos hoy es que tendés al consumo, porque la realidad es que vos podés entrar al Louvre y hacer una visita virtual, y en el fondo no terminas de entender cuál es la diferencia entre estar frente a la Mona Lisa o verla en pantalla con alta definición y mucho más cerca, ¿entendés? Se pierde un poco el estatuto de lo que es la obra de arte. Entiendo que no hay vuelta atrás en eso, ¿entendés? Es como hay algo de, no sé, de fetiche en la obra de arte, que en el siglo XX se pierde, ¿no? Que ¿dónde está la unicidad de esa obra? Si en realidad vos entrás en las visitas virtuales y vos tenés la obra de arte ahí para ser contemplada. ¿Hay alguna diferencia o ya se diluyó la diferencia? ¿Entendés? Entre lo que consumís, lo que contemplás, o a lo mejor es todo lo mismo. O vos reproducís la imagen de la Mona Lisa en remeras, en carteras, en repasadores, en todo. No hay vuelta atrás, ¿no? Simplemente digo que pasó a ser un objeto de consumo, un bien de consumo. Lucio. Yo quisiera complementar un poco porque está como ausente el término de la relación, que es el otro natural.
cuando hablamos de consumo, de consumismo, tenemos que referirnos a la situación objetiva, que es una situación de mucha finitud, permítanme el término filosófico. Es decir, estamos ahora, en este momento, en la sexta extinción masiva de especies. Sexta extinción masiva de especies. Después de la de los dinosaurios, es esta. Estamos destruyendo especies. En los incendios de Córdoba probablemente hay muchas especies de insectos que ya no estarán más. Hablo de especies, ¿no? De manera que estamos en una situación muy grave para el planeta. Más o menos para esta altura del año estamos consumiendo lo que el planeta puede renovar el año que viene, en un año. O sea, estamos gastando más digamos, de lo que el planeta puede volver a sanar, digamos así, en un periodo anual. Si nosotros pensamos en lo que consume un habitante promedio de Estados Unidos, se necesitan 5 planetas como el nuestro, 5 planetas para poder satisfacer al consumidor norteamericano. 1,7 más o menos se calcula para el promedio de la población. Así necesitaremos 2 planetas para digamos, agotar el consumo. Entonces yo creo que el término del consumo, el consumismo hay que verlo, y esto es lo que emerge de la cuestión ecológica, que es muy difícil de ver para el hombre urbano, el hombre y la mujer urbana, que están, digamos, como, digamos, sin capacidad de percibir las dimensiones del desastre ambiental que se está produciendo. Porque llega un momento que no vamos a plantearnos el tema de, perdón que sea un poco apocalíptico, pero me da la impresión de que es un poco la tonalidad incluso de Laudato Si, que es maximalista en el diagnóstico de la situación. No es minimalista, sino que el diagnóstico es grave. Los episodios, por ejemplo, de la quema de selva del año pasado fueron gravísimos, y estamos en un momento que, volviendo al planteo inicial y combinando con las reflexiones de Elisa y de Gustavo, el contrapunto sería también pensar en la alteridad en el otro, que es el planeta, los otros, los animales, que insisto mucho en esto porque Gustavo un poco lo hizo presente, recordando la tonalidad de los manuales de las décadas pasadas que han cambiado. Es necesario incorporar esa alteridad, que no es nueva. Somos productos de 3.500 millones de años conjuntos. El Homo sapiens ha evolucionado de ese camino de la vida, y estamos, digamos, coexistiendo y tratando de sobrevivir. Entonces, digamos, como agregado de matiz a la conversación anterior, yo le pondría esto: hay una alteridad en la relación, y esa alteridad está en serios problemas de existencia, y nosotros con ella. Entonces, de allí viene para mí el fundamento de una moral ecológica hoy en día, no tanto de principios, sino por un lado, de reconocer esa finitud. Y además, otra cosa, perdónenme, me estoy haciendo un poco, es el valor ontológico de la alteridad del mundo natural, los animales, las plantas, es decir, que de alguna forma tienen una entidad propia y que, bueno, están en riesgo de desaparición o desapareciendo de manera bastante acelerada. Y eso también es parte del problema moral y teológico también, ¿no? Gustavo, Lucio hace mención ahora a la encíclica Laudato Si. ¿Vos creés que cuál es el aporte fundamental o cuáles los límites que puede tener esa encíclica, ese documento del actual Papa? Bueno, en cuanto a aporte, yo creo que ha llevado un paso más adelante a la reflexión de los pontífices anteriores sobre el tema ecológico, en que los temas fueron apareciendo, pero no completamente sistematizados. Laudato Si toma muchos temas que ya estaban expresados
y los integra en una visión sistemática. Por ejemplo, incluso el tema de la casa común es un tema que no es original de Francisco, es un tema de Juan Pablo II. La ecología integral, la conversión ecológica, son todos temas que ya estaban formulados, pero no estaban desarrollados. Entonces la Laudato Si los integra en un marco bíblico, en un marco de espiritualidad y en una conexión más clara y estrecha con las cuestiones sociales. Entonces, en cuanto a la óptica, Laudato Si significa un paso adelante en el desarrollo de la enseñanza de la Iglesia sobre este tema, enfatizando lo que dice Lucio, la alteridad de la creación, en el sentido de que el fin de la creación no se agota en el hombre. La creación no está solamente al servicio del hombre, sino que la creación entera tiene una finalidad intrínseca que excede al hombre, ¿no es cierto? Y eso nos obliga a plantearnos la creación no como un material sobre el cual ejercemos nuestra actividad, sino también como, en un sentido analógico, un otro con el cual tenemos que vincularnos con respeto y reconocerle una dignidad propia. Así que eso es me parece que es el paso adelante de Laudato Si, inspirándose en la espiritualidad de San Francisco y esa especie de dimensión de fraternidad de la creación, que también está formulado ya en Juan Pablo II. Ahora, en cuanto a lo que yo considero los límites de Laudato Si, el planteo del Papa en general, es la pérdida, a mi juicio, de un cierto equilibrio que tenía el magisterio precedente entre el antropocentrismo y el cosmocentrismo, entre el fin del hombre y el fin de la creación entera, la dimensión humana, la dimensión cósmica, y el planeta como recurso y el planeta como casa. Yo creo que en eso se ha perdido un poco el equilibrio y que se ha conectado de un modo demasiado unilateral los problemas actuales a nivel ecológico con cierta visión de la sociedad, de la modernidad, de la tecnología. En ese sentido hay una acentuación que a mi juicio es un poco unilateral y que compromete las conclusiones prácticas. Y quizás el primer problema de todos es el diagnóstico catastrofista. Eso no lo califico yo, sino que la misma encíclica lo reconoce, que su diagnóstico es catastrófico. Eso no representa hoy en día de un modo equilibrado a la comunidad científica, sino a una parte ciertamente mayoritaria, pero parcial. Y yo creo que es necesario un diálogo más amplio para poder equilibrar la marcha del magisterio, ¿no es cierto? Y evitar las manipulaciones ideológicas. Antes de devolverle la palabra a Lucia sobre este tema, que me parece que aporta siempre, quería preguntarte, Elisa, vos hablaste de un aspecto impredecible de las acciones humanas en el ambiente y en la historia. ¿Querés explicarlo? Sí, o sea, el carácter de impredecibilidad, de falta de control de gobierno sobre las acciones humanas, es un tema también que empezó a ser objeto de reflexión a partir de la Segunda Guerra Mundial, inclusive unos autores antes, porque lo que ellos empiezan a observar, Hans Jonas, antes, y Romano Guardini,
que aludido por el Papa Francisco en la encíclica, Hannah Arendt, también discípula de Guardini, de Heidegger, de Bultmann, ellos observan que esa relación técnica del hombre con la naturaleza, ¿sí?, ha mudado, ¿sí? Entonces la antigua técnica aristotélica, la techne, que es simplemente la virtud del artesano, del hombre que hace una manufactura, una producción, una hechura, ¿sí? Así como el coro de Antígona, no sé si lo tienen presente, que canta esa alabanza al hombre como lo más asombroso de todo, porque, bueno, con su ingenio, con su destreza, puede dominar la naturaleza, puede arrancar de las entrañas de la tierra el hierro, puede hinchar las velas de los barcos y surcar los mares en línea recta, o sea, corta en línea recta todo lo que es circular de la naturaleza. La naturaleza nace y muere en forma perenne, el movimiento del hombre es siempre circular. Y ese homenaje al ingenio, a las destrezas, a los artificios de los hombres, el mismo Sófocles, que por supuesto no sabía nada ni podía prever lo que hoy entendemos por tecnología, que Jonás diferencia muy bien, porque yo no sé si las técnicas que les entregó Prometeo míticamente a los hombres pueden ya ser sinónimo de tecnología de hoy, ¿no? Les entregó las técnicas cuando les dio el fuego, ¿no? Y con eso les dio la humanización. O sea, Jonás dice, con eso el hombre salió de la animalidad, de manera que parece que con la humanización también llega la posibilidad de perdición. Ahora, esas técnicas, que es una especie de tributo dosificado, digamos, tributo dosificado que se le paga para suplir necesidades básicas, ha mudado en el siglo XX porque el control de las técnicas ya no es tal. Si el homo faber, el técnico, el fabricante, el que hace manufacturas, tiene el control completo del proceso de fabricación, que empieza y termina con un objeto terminado, un útil, las técnicas, ya dice Jonás, procesos colectivos, se han desvinculado de manos humanas, impactan de manera no deseada. Ya no podemos hablar de hombre y de naturaleza, esa es una ilusión óptica, se trata de una naturaleza no natural y de técnicas que ya se han emancipado y que tienen el carácter de acciones. ¿Qué quiere decir acciones? En la mente griega una acción es un obrar, es algo que acontece entre los humanos. Vos no obrás con la madera, con el mármol o con el cobre. Vos fabricás algo con las materias. Obrás entre humanos, no con materias primas. Y bueno, siempre que obramos entre humanos, no controlamos las implicancias, las consecuencias. Por ejemplo, en estas conversaciones que tenemos en este momento, yo no puedo gobernar y controlar las consecuencias finales de mis palabras. Yo puedo tratar de manifestar lo que pensó Hans Jonas, pero yo no puedo tener el control de cómo impacta en ustedes. Bueno, ese ingrediente de la impredictibilidad o impredecibilidad, de la falta de control y de gobierno, que es inherente a la acción o a las palabras, a la conversación, dicen estos autores, ha mudado la característica de la producción, de las técnicas. O sea, el hombre ha introducido un elemento de ingobernabilidad en sus intervenciones en el ambiente, porque ya no es naturaleza como algo allí intocado por el hombre, sino que ya es medio humano, ya no cabe diferenciar, es naturaleza no natural, para Guardini, y es artificio humano que ha invadido la otrora impoluta, romántica, diosa naturaleza prodigadora de dones, que nunca es del todo dañada, que siempre puede componerse a sí misma, ¿no? Esa es un poco la visión de Sófocles, y es la visión romántica del siglo XIX, que
Iona, Arendt, Guardini ya dicen, ya no podemos volver a esa visión de la naturaleza, ¿no? Una naturaleza que se repara a sí misma. Ya es una naturaleza que ni siquiera podemos verla ni como diosa naturaleza, ni tampoco como yacimiento de materias, de materias primas de las cuales podemos servirnos a nuestro antojo, que es como dice Iona, que lo ve el marxismo, por eso es un crítico de las utopías. Toda utopía es una distopía también, ¿no? Opone el principio de responsabilidad al principio de la esperanza de Bloch, o sea, no es inocente el título de la obra, ¿no? Entonces, ese pánico, ese temor que te genera la falta de control, pero no es la falta de control del artesano que maneja la madera, el ebanista, eso ya no está más. O sea, ya ese es un tipo humano en vías de extinción, te diría yo, ¿no? Ahora es industrial, es colectivo, es masivo, es vampirización de la naturaleza. Bueno, esos procesos se nos fueron de las manos, te dicen, ¿sí? Te dicen además en los 70, Guardini en el 58, Arendt en el 58 también. Eso se fue de las manos. Entonces ya no podés confiar en la tecnología para dar una marcha atrás. No confías en los recursos de la tecnología. Debe mediar una decisión razonada, ¿no? Es un giro, es un golpe de timón, digamos, lo que hay que dar. No es una cosa dócil que vaya a darse por sí mismo. Por eso, si bien él habla de la profética catastrófica, él no dice que haya una catástrofe inminente, ni un apocalipsis inminente, porque no tiene esa visión, pero sí de un apocalipsis gradual, digamos, ¿no? Él va diciendo, bueno, es de a cuentagotas, es una deriva permanente, gota a gota, pero bueno, con una aceleración importante, que implica tomar conciencia e implica una nueva enfoque de las éticas. Ya no puedes tener una actitud reaccionaria, ¿no? No podés volver a las viejas éticas, tenés que pensar algo nuevo. Lucio, Quisiera retomar ahí lo último de Elisa respecto del apocalipsis o de la apocalíptica o del tremendismo, catastrofismo, como se llama Gustavo. ¿Cómo situarnos delante de esta situación, ¿no? Las voces son diversas y me gustaría volver relacionándolo a un aspecto de Laudato Si, desde la perspectiva metodológica, que es el primer capítulo, lo que le está pasando a la casa común. ¿Por qué? Porque en definitiva ahí se juega una opción epistemológica. ¿A quién le creemos? ¿En quién confiamos respecto del diagnóstico de lo que está sucediendo en el planeta? ¿Eh? Al consenso mayoritario de científicos que dicen que más o menos prevén que para el 2100 habrá 5 grados más de temperatura en el planeta, o a un grupo minoritario, acá no importa tanto lo cuantitativo, pero sí, que sostiene que esas previsiones no son ciertas. Y lo mismo en otros campos del diagnóstico de la cuestión ambiental. ¿Les hacemos caso a los científicos o no les hacemos caso? La gran novedad para mí de Laudato Si, más allá de sus dificultades internas que Gustavo ha puesto un poco de relieve, la gran novedad es la integración de un diagnóstico científico para evaluar lo que está sucediendo realmente en el planeta. Si la primera palabra se la dan a los científicos, climatólogos, biólogos, etc. Y el tema es, insisto acá, epistemológico, de filosofía de la ciencia, porque evidentemente el problema es de tal complejidad que no es fácil abarcarlo, no basta lo intuitivo. Quizá algunos de estos filósofos, teólogos, pienso en Guardini, lo hacían, digamos, tenían estas experiencias o estas reflexiones desde la intuitividad de su experiencia en Alemania, en donde sea, ¿no es cierto?, de aquella época. Pero ahora estamos atravesados por la tecnología en múltiples sentidos, de manera que
incluso a veces ni imaginamos. Estamos en medio de una pandemia que circuló por tecnología, ¿no? Y ha llegado a todo el planeta y ha paralizado un virus pequeñito que casi ni es vida, depende de organismos vivos para subsistir, ha paralizado la situación humana, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto, en la cuestión de a quién le hacemos caso en los diagnósticos. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Un acto de fe. Y yo ahí creo, y esa es mi opinión, que hay que avanzar con un diálogo, en el buen sentido de la palabra, con la comunidad científica más seria, que sabemos que tiene muchos reparos, no solo porque lo estamos viendo incluso en el problema del COVID, que fallan o no, prácticamente con gran cantidad de recursos colectivos de todo el planeta, no logran solucionar un problema con un pequeño virus. Entonces sabemos que hay límites, sabemos que además los epistemólogos, desde Popper en adelante, nos muestran muchas cuestiones que limitan la ciencia, pero sin embargo daría la impresión de que son los únicos que nos pueden dar un diagnóstico en estos temas. Quizá me equivoque, pero por ahí para mí pasa mucho, porque la cuestión de minimizar o maximizar el riesgo ambiental es, es grave por muchos motivos. Pero bueno, me da la impresión, y con eso termino, que lo que no podemos negar, un poco las reflexiones de Elisa recién iban en esa línea con esos pensadores más profundos, ¿no? Es que la cuestión ambiental llegó para quedarse, es decir, de ahora en más en el antropoceno no vamos a poder pensar nada, ni economía, ni política, ni vida social, ni vida cultural, sin una referencia a los otros, a la alteridad del planeta. Y eso también tiene digamos, consecuencias teológicas, ¿no? No me quiero extender, pero me parece que la teología ecológica lo que hace es recoger también una tradición muy vieja que está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento respecto de digamos, la participación del cosmos en el plan salvífico de Dios. La carta de Romanos, capítulo 8, ¿no? Gime y sufre en dolores de parto, ¿no? De alguna forma también esta relación o esta conexión entre soteriología y creación, ¿no? La cuestión, la crisis ecológica la mueve a que lo pensemos, que no nos pensemos antropocéntricamente desligados, sino que efectivamente somos seres relacionales y de alguna forma hemos compartido la misma historia evolutiva y compartimos el mismo planeta y compartiremos un poco el mismo futuro, ¿no es cierto? Por ahí sería un poco lo que se me ocurre ahora. Gustavo, si me permitís, quiero plantearte dos preguntas o dos temas. ¿Vos creés que hay una actitud crítica en general en la iglesia actual frente a la modernidad en su conjunto y en particular frente a la economía? Yo creo que Laudato Si expresa una posición que hoy es dominante, que es antimoderna, claramente antimoderna. Por eso el diagnóstico catastrofista es funcional, no viene primero, sino que viene después de un diagnóstico sobre la economía y la modernidad, de tono romántico. Es decir, la postura es antimoderna. Yo no creo, refiriéndome a lo que decía recién Lucio, que se trate de una disyuntiva entre creer en la catástrofe o negarlo todo, sino que para la doctrina social de la Iglesia bastaría reconocer que el actual problema ecológico es multicausal y que el hombre es uno de los factores
Creo que en esto la mayoría está de acuerdo, pero no el único. Y hay una gran cantidad de científicos y de instituciones que buscan tener una actitud de respeto y reconocimiento de los problemas ecológicos, como el cambio climático, pero al mismo tiempo buscando un equilibrio y con una cierta actitud optimista, porque algo que Laudato Si no tiene presente es que, por ejemplo, en los países desarrollados se da como una especie de curva que los especialistas llaman la curva de Kuznets, por la cual en los comienzos del desarrollo siempre el medio ambiente se ve más comprometido, pero llega un momento en que los estándares ecológicos comienzan a mejorar, ¿no es cierto? Yo he viajado poco en la vida, pero recuerdo, por ejemplo, que al estar por ejemplo, en Chicago, los guías turísticos te dicen lo que era el río Michigan, ¿no es cierto?, pocas décadas antes. Y al estar en Boston, te dicen lo que era la bahía de Boston pocas décadas antes, ¿no es cierto? Y cualquiera conoce lo que era el Támesis o lo que era el Sena pocas décadas antes, al menos porque lo ha leído. Es decir, los estándares ecológicos con el desarrollo mejoran. Y ese factor, por ejemplo, no es tenido en cuenta. Entonces, las proyecciones y los modelos muchas veces se basan en que las cosas van a seguir exactamente igual que como siguen ahora. Pero de hecho, hay muchos factores que ayudan a mejorar la ecología y los países que se desarrollan, en los países que se desarrollan crece la conciencia ecológica. Incluso en China hoy en día hay reclamos desde el punto de vista ecológico cada vez mayores. Y ahora China está sufriendo lo que décadas antes, en los 70, sufría Japón, ¿no es cierto?, ahogándose en smog con su desarrollo tan veloz. Entonces, este pesimismo es una manera de condenar la modernidad, pero condenando la modernidad y condenando la tecnología, por supuesto que después están las otras expresiones, ¿no?, de valoración, pero no cumplen un rol sistemático en el discurso. O sea, a veces las frases que equilibran están, pero no cumplen ninguna función, ¿no es cierto? La sensación que te deja es que esto hay que volver a la naturaleza prístina, virginal, ¿no es cierto? Y es raro porque Romano Guardini, yo de las primeras cosas que leí sobre estos temas, la imagen del mundo en Romano Guardini, Romano Guardini decía, esa naturaleza virgen ya no va a estar más, ¿no es cierto? El Papa Juan Pablo II distinguía entre una explotación irracional y una explotación racional. Hoy ya no está esa distinción. No se sabe bien cómo sería la explotación racional. Y cuando se intenta describirla, es algo muy parecido a un conservacionismo de la naturaleza virgen, que es imposible, es inviable, ¿no es cierto?, es utópico. Por eso digo que estos acentos exagerados creo que carecen de la necesaria prudencia que los mismos documentos de doctrina social piden cuando se utilizan, ¿no es cierto?, las afirmaciones científicas. Yo sé que esto que digo puede sonar mal y puede sonar muy impopular, pero no era estrictamente indispensable embarcarse en semejante diagnóstico, ni era estrictamente indispensable abrazar tan fuertemente ciertas políticas ecológicas que hoy se discuten en cuanto a su eficacia. Por ejemplo, la reducción drástica de las emisiones de anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Hay que discutir el costo-beneficio, sobre todo para los países que en este momento están en vías de desarrollo y que necesitan más de los combustibles fósiles.
De manera que esas son cosas que hay que dejar a los especialistas. No, la doctrina social de la Iglesia no se puede meter demasiado en esos temas. Elisa, a vos la palabra. Bueno, gracias. Sí, es un tema, la verdad que es muy, muy interesante. Yo coincido en que ese pregón de un retorno a una naturaleza intocada, puede ser muy glamoroso, pero me parece que es inviable, ¿no? Me parece que es o sea, para nuestra desgracia, ¿no? Ojalá fuera así, pero creo que es una ilusión óptica. Los ideales de la modernidad, bueno, no sé, Habermas, algunos autores dicen que hay una modernidad inconclusa, por ejemplo, que los ideales de la modernidad han mostrado su peor rostro con un exceso de racionalidad instrumental y ha quedado sorda al mundo de la vida, digamos, ¿no? O sea, se ha hecho hincapié en los beneficios de lo práctico técnico y los hemos olvidado de lo práctico práctico, diríamos así, ¿no? Ahora, claro, los ideales de la modernidad y de la ilustración, yo creo que hay que estar ciego para no verlos, ¿no? Me hace acordar a un libro magnífico de Max Frisch, que tiene una relación de amor-odio con su Suiza natal, que se llama Homo Faber. Es un libro hermoso. Y él promediando el texto, él es un técnico, en la mentalidad técnica, después tiene una conversión pagana, obviamente, ¿no? Pero es como que se le revela otra mirada del mundo. Y él en un momento hace una defensa de los ideales modernos de la ilustración, y dice, ¿quieren volver a la madre naturaleza? No, olvídense de la penicilina, olvídense de las vacunas, y le hace todo un punteo de los logros y de los beneficios masivos que trajo la modernidad, ¿no? Bueno, él termina el libro, que él termina en un país de Latinoamérica vinculado a la vida y a la tierra, con lo cual el texto te deja un poco así, te deja pensando, ¿no? Ahora, tal vez estaba pensando que no podemos volver a la naturaleza natural. Nosotros formamos parte de un ambiente, de manera que ya no es que tocas la naturaleza, ya tocas el ambiente humano. Entonces, a lo mejor lo que dice Hans Jonas puede ayudar, ¿no? En el sentido de que el problema es que no es solamente la naturaleza lo que ha cambiado. O sea, no hay vuelta atrás, ¿no? No seamos románticos de pensar que podemos tener una actitud reaccionaria de vuelta a órdenes pasados o el comunismo matriarcal en los albores de la historia. O sea, eso ya pasó, ya hubo movimientos en ese sentido, ya no va más. Ahora, al pensar y al saber que la naturaleza ya no es la naturaleza natural, no nos engañemos, porque es la naturaleza humana es la que hemos cambiado. O sea, él está anticipándose al transhumanismo, está anticipándose a todas las corrientes actuales, de decir, bueno, en realidad, ¿qué es lo que nos hace humanos? Porque, claro, los poderes técnicos, la tecnología, las intervenciones de la ciencia, de la técnica, no es en la naturaleza, es en nosotros también. Entonces, o como dice Arendt, ya no podemos hablar de naturaleza, es una palabra que les incomoda un poquito, ahora hablan de condición. ¿Por qué? Porque es un término un poco rígido. Y la realidad es que han cambiado tantas cosas del rostro humano, que nos cuesta identificar qué es lo que nos hace humanos, cuál es el rostro verdaderamente humano. Porque Hans Fiona habla a mediados del 70 de los implantes biológicos, mecánicos, de la manipulación genética, que esas son cosas absolutamente cotidianas hoy en día. Entonces, la esencia humana parece que es más plástica de lo que creemos, y la realidad es que este mandato de la responsabilidad
que en realidad está basada en el miedo, dice él. En realidad al temor le da una potencia cognitiva, o sea, la afectividad te hace ver, la afectividad, los afectos te hacen ver, que es una cosa que no es una ocurrencia de Iona, o sea, el amor te hace conocer, para San Agustín, por ejemplo, ¿no? El amor conoce. La afectividad tiene una dimensión cognitiva, ya no es una ética que se basa en las certezas, en el cogito cartesiano, en la frónesis aristotélica que sabe discernir los buenos fines, los bienes. Ya no, es una cosa mucho más humilde, mucho más elemental, ¿entendés? Es el miedo a los efectos remotos, a lo que no podemos controlar. Y además, con la certeza de que podemos minimizar los riesgos. Tampoco es que podemos anular los riesgos, porque anular los riesgos de decir, bueno, no sé, no más electricidad, no más gas, no más... o sea, eso es imposible. Y además, controlarlo todo significaría no dejar abierto el futuro. O sea, si vos lo apurás un poco a Iona, lo que te dice es, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y él te dice, la libertad. Nada más. Lo que te hace humano es la libertad. Entonces, ¿qué diría hoy en día del, no sé, del uso de los algoritmos, de los chips, de las aplicaciones del celular que miden el humor social? O sea, las intervenciones permanentes y cada vez más la microfísica del poder, bien, como dice Foucault, ¿no? Esas intervenciones cada vez minuciosas del poder de disciplinar, ¿no? Yo creo que contra eso está alertando Jonas, porque él además explícitamente menciona, por ejemplo, de las distopías de la literatura, Un mundo feliz, de Huxley, o todos esos nos ayudan, es una heurística, un poder heurístico para innovar. Tenemos miedo de eso. Todas las 1984 de George Orwell, todas las distopías que él enumera nos sirven, ¿por qué? Porque activan tu imaginación. O sea, sentimiento, afectividad, o sea, temor, y el poder de imaginarnos los efectos remotos. Eso puede controlar los riesgos, no puedes anular el futuro, no puedes cerrar el futuro, no puedes controlarlo todo. ¿Entendés? El futuro siempre tiene que estar abierto. Por eso el hombre es lo ominoso, como decía Antígona, el coro de Antígona. Ominoso, o sea, tiene posibilidades para lo mejor como para lo terrible. Pero bueno, ese futuro siempre tiene que estar abierto, que es el futuro a lo contingente, a lo inesperado, a lo impredecible. ¿Entendés? O sea, él dictamina un novum. Acá hay una naturaleza que no es la de siempre. Acá hay una acción humana que no es la vieja técnica, que tuvo su vigencia hasta principios del siglo XX. Acá hay otro tipo de actuación. Acá hay una naturaleza humana que también mutó. Entonces hay que animarse a pensar de otra manera y hay que enfocar la ética de otra manera. Ya no es entre humanos adultos, ya no se trata de deberes y derechos, ya no es una ética antropocéntrica basada en el ahora, es una ética orientada al futuro y llega inclusive a decir, bueno, hay que pensar a lo mejor, no habla de los animales, pero bueno, es un tema muy actual. Hay que pensarlos como fin en sí mismos, o sea, tienen sus propios derechos, los tienen. Tienen sus propios derechos, son fines en sí mismos, porque él piensa con categorías. ¿Me escuchan? Porque me estoy quedando sin internet. ¿Me escuchan? Sí. Como piensa con categorías kantianas, el hombre es un fin en sí mismo. Tenés que tratar a tu persona y a los demás no solo como un medio, sino como un fin en sí mismo, ¿entendés? Los humanos son medios, sí, son medios, recursos humanos, sí, las empresas, somos medios. Pero aparte de como instrumento para algo, siempre y en todos los casos los tenés que tratar como un fin en sí mismo, porque tienes portador de una dignidad inherente. Bueno, eso es Kant. Pero él está trasladando el imperativo de Kant al ambiente. Lo dice así, es el medio ambiente. Y en eso, en esa amalgama estamos nosotros también. No es una naturaleza ajena, impoluta, objetiva. Estamos en eso.
Entonces, es la propia naturaleza, a lo mejor el ambiente o el medio, al que tenemos que tratar también como un fin en sí. ¿Entendés? Entonces, y deja deslizar la idea de los derechos. No se decide en una, pero bueno, lo deja deslizar porque bueno, el decurso de su argumentación va en ese sentido. Lucio, eh, vos comentabas antes, acá tengo un problema con esto. Ahí está. Lucio, vos citabas antes esa famosa frase de la carta a los romanos, que la creación gime con dolores de parto. Cuando vos haces esa cita, le estás dando una valencia ecológica. Sí, digamos, la Biblia la leemos generaciones distintas, ¿no es cierto? Fue escrita en un determinado momento, obviamente tiene una intencionalidad divina, pero fue escrita por hombres humanos, valga la redundancia, en un tiempo, y como dice Karl Barth, la palabra de Dios cabalga la historia, ¿no? Va yendo y afecta o tiene como destinatarios nuevas generaciones. Evidentemente que de golpe nos encontramos en nuestra generación con este problema bien concreto, es decir, vemos que el mundo circundante nuestro, que recordemos que somos una gotita de polvo en un universo gigantesco, pero somos el único planeta que conocemos que tiene vida, y descubrimos que hay una correlación entre la actividad humana y el deterioro de ese planeta, ¿no es cierto? Deterioro real, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner un dato bien concreto, desaparición violenta de especies, muchas. Entonces, en ese sentido, siempre se ha pensado cómo interpretar esa participación enigmática que Romanos 8 plantea de la creación con el pecado y con la redención, ¿no es cierto? Eh, en los primeros siglos hubo una reflexión, siguiéndola a Pablo, de algunos santos padres de lengua griega, sobre todo, pero eso después se perdió, se centró en el hombre, se transformó en una lectura teológica muy antropocéntrica, muy acotada a lo humano, y afortunadamente, no solo por la cuestión ecológica, sino por digamos, la incorporación de las ciencias naturales en la reflexión teológica, Teilhard de Chardin es quizá una figura central para nosotros en ese plano, se empezó a percibir de nuevo la necesidad de reflexionar sobre una cristología cósmica, sobre una soteriología que integre al mundo, a todo el universo, y en particular a los más cercanos, a los seres vivos, etc. Y en ese sentido es posible leer Romanos 8 en esa perspectiva, porque digamos, si uno quiere, por supuesto que esto es un trabajo, digamos, de lectura bíblica, de interpretación, que tiene que ser debatido siempre, ¿no? Pero uno puede ver el efecto del pecado humano, no ya en el Támesis o en los ríos mencionados, sino en el río de la Plata, en el riachuelo, o en la Córdoba quemada ahora por la mano humana, 20.000 hectáreas de golpe por, un, por un incendio intencional. Entonces, de alguna manera hay una relación entre la desmesura humana y el daño ecológico, el daño ambiental. En ese sentido, pero sobre todo desde la perspectiva ulterior, escatológica, digamos, hay un reclamo en ver que este universo y este planeta cercano están llamados a participar misteriosamente del destino humano, redimido o no, ¿no es cierto? De alguna forma, yo creo que la categoría que hay que incorporar para salir de estas antinomias entre catastrofismo y no catastrofismo es el de antropoceno. Estamos en una nueva era geológica, nadie lo duda.
y la era geológica en la que estamos viviendo hace aproximadamente un siglo, se la llama así porque el ser humano interviene sobre todos los aspectos de la vida del planeta. Eso es imposible de ver en otro momento de la historia por ninguna especie viviente. Estamos afectando el clima, las aguas, la vida, todo. Uno va a la Antártida y ya descubre huellas humanas, químicas, etc. Entonces, esa situación nos habla también de que el destino del planeta, de los seres que forman este planeta, depende también de la actividad humana. Entonces, si nosotros miramos desde la óptica teológica lo humano redimido y como objeto, digamos, de una alianza y de una transformación en el espíritu, o por lo menos el destino que busca evidentemente el plan de Dios de acuerdo a lo que conocemos, podemos hablar de aplicar, digamos, Romanos 8 a la cuestión ecológica, ¿no? Yo creo que por ahí puede ser una línea de pensamiento. Gracias. Les sugiero a los tres expositores que se fijen en el chat, porque quizás quieran después ustedes referirse o contestar o hacer mención a algunas de las observaciones. Pero de todas maneras, mientras tanto, les hago una pregunta a los tres, a quien tenga más ganas de responder. ¿Puede encontrarse, la pregunta sería esa, puede encontrarse en el Evangelio elementos no estrictamente religiosos, ni siquiera estrictamente morales, sino que hacen a otras disciplinas? Estamos hablando de la ciencia, podemos hablar de la economía, podemos hablar de muchas disciplinas. Entonces la pregunta ¿es posible esa combinación en la que se deducen principios más concretos o más específicos del Evangelio? Si te referís a normas morales, en cualquier ámbito, por ejemplo el económico, siempre hay que pasar por el proceso de interpretación racional. Y esto lo dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, Biblia y Moral, que es un documento lamentablemente poco conocido y bastante olvidado. De la Biblia, dice el documento, literalmente no se pueden extraer directamente normas de ningún tipo, en el sentido de normas éticas, y normas de ética económica también, porque el contexto económico de la Biblia y del Nuevo Testamento son diferentes al actual. Y por lo tanto, para aplicar un pasaje del Evangelio a la actualidad, sobre algún tema social o económico, tenés que pasar por la mediación de conceptos racionales. Hoy la economía es una economía dinámica, se crea riqueza. La economía propia de la Biblia es una economía estática de carácter feudal, donde, por ejemplo, el que tenía más lo tenía a costa del que tenía menos, porque no había creación de riqueza. Hoy en día el asunto es completamente distinto. Por lo tanto, ese fundamentalismo de pretender llevar textos bíblicos a la actualidad, en lo cual se cae con muchísima frecuencia, es una expresión del literalismo bíblico que ignora la hermenéutica que la misma Iglesia propone para estos temas, ¿no es cierto? Así que una buena recomendación al que le interese estos temas, el documento Biblia y Moral, que se puede conseguir bajar por internet, donde se brindan criterios para hacer ese tipo de operación, ¿no es cierto? Evitando la ingenuidad de decir la Biblia tiene la solución de todo. Elisa. No, mira, lo único que se me ocurre es un aspecto que Hannah Arendt toma
de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque para ella es un gran profeta dentro del judaísmo, ¿no? Y ella extrae las enseñanzas de Jesús de Nazaret en relación al impacto público del perdón, ¿no? El introductor del perdón en los asuntos humanos, o sea, que el perdón circule entre los humanos, que sea directo. Ella dice que eso es no un descubrimiento, es una enseñanza de Jesús de Nazaret y es un ejemplo evangélico. Pero bueno, Arendt sabemos que es famosa por, digamos, extrae los ejemplos históricos y los saca de su contexto y los hace relucir, digamos así, como tesoros o como piedras preciosas, pero desgajadas del contexto original, no es contextualista para nada. Pero ella lo que dice, en relación justamente a los imponderables de la acción, ¿no? Cuando yo actúo y cuando yo hablo en un medio humano, no tengo en mi poder todas las consecuencias de mis actos o mis palabras. Y cuando se trata de actuar o hablar, no podemos deshacer lo hecho. Esa es otra diferencia. Cuando el artesano o el ebanista hacen algo, un objeto de uso, lo pueden destruir y empezar de nuevo. No hay problema. Se las tienen que ver con un material y siempre es unipersonal, el artesano antiguo. En cambio, cuando actúas y cuando hablas, ya no te las tenés que ver con materias, con cosas materiales o naturales, sino que actúas y hablas entre humanos, de manera que ya no lo controlás. Entonces, frente a esas consecuencias indeseadas de los actos y las palabras, que pueden ser para bien o para mal, pero o sea, para ella, en el lenguaje, digamos, bíblico, del Nuevo Testamento, no está presente la idea de hacer el mal voluntariamente. Ella como que lo pasa un poco por alto. Eso es las consecuencias no deseadas de mis actos, ¿no? Porque las consecuencias no deseadas de mis actos, sí, vos te podés arrepentir, podés sentir dolor, pero no es un mal que yo deseé hacer, no es una cosa premeditada, ¿no? Es un imponderable, es algo que yo no quise. Bueno, contra esas consecuencias no deseadas, es esa dinámica del atar y el desatar también de las promesas. El perdón puede desatar, es como que no te vincula, no te ata, no quedas anclado en un acto del pasado, del cual vos no te podés desatar, te tiene que desatar el otro. Y para desatarte necesitas el perdón. Por eso el perdón es una de las formas milagrosas de la acción. ¿Entendés? Es una forma de la acción porque vos deshacés lo hecho y permitís que el otro empiece de nuevo. Si no, quedaste anclado en el pasado. ¿Me comprendés? Bueno, eso ella se lo atribuye a Jesús de Nazaret, que para ella, bueno, no es el Cristo, es un gran profeta. No sé si están viendo o han visto algunas de las sugerencias o preguntas. Lucio, ¿pudiste ver algunas de las preguntas que te hacen? Sí, pude ver algunas. Por ejemplo, las relaciono con algún tema que me quedó flotando. Alguien comenta de los cambios del planeta que siempre ha habido, obviamente. El planeta conoce muchos cambios y transformaciones por motivos propios, ¿no es cierto? Eso es claro. Ahora, digamos, hoy es muy, muy claro también que hay una injerencia de la actividad humana que repercute en el planeta. Yo creo que eso hay que integrarlo. Si después todas las explicaciones, o las explicaciones, por ejemplo, respecto del clima, pueden modificarse o no, yo entiendo que digamos, ahí tenemos que estar abiertos y cuestionar la ciencia, insisto un poco en la epistemología, en la valoración de lo que puede realmente decir o no, pero me parece muy difícil negar
que lo antrópico tiene un gran impacto en el planeta. Es decir, yo creo que sobre eso ya no queda ninguna duda. Y acá me relaciono un poco con el tema iluminismo, porque a veces queda la impresión de que mantener una postura ecológica significa caer en un romanticismo, ¿no es cierto? Y, digamos, querer volver hacia atrás. Y cualquier movimiento ecologista serio hoy en día no piensa así, de ninguna manera, aun cuando trabaje por proteger áreas naturales o especies vivientes, eh, pero digamos, es muy raro que emerja alguien que piense con un pensamiento romántico, sería también un poco serio, ¿no? Entonces, y en ese sentido me parece importante que cuando hablamos de iluminismo y los valores del iluminismo, pensemos que uno de las dimensiones de la modernidad es la ciencia, no solamente la filosofía, es la ciencia. Y entonces, aún con toda su fragilidad, que insisto, se ve mucho, sin embargo, la ciencia procura un conocimiento del planeta. Y ese conocimiento que nos está dando habla de cuestiones preocupantes. Por ejemplo, si ustedes ven cualquier gráfico de una serie de factores, por ejemplo, dióxido de carbono, temperatura, eh, superpoblación, eh, eh, crecimiento de las urbes, contaminación del agua, etcétera, todos están en una dirección muy acelerada, lo que se llama la gran aceleración, en las últimas décadas. Yo creo que eso son datos que son parte también de la cultura moderna, interpretar e integrar los datos científicos más crudos, digamos. Por supuesto que evitando estas miradas catastrofistas. Yo particularmente no adhiero a eso. Sí, miro con mucha preocupación cómo se aceleran algunas cosas. Ahora, tampoco saquemos la catástrofe del horizonte, porque no lo sabemos. Cuando se discutió en el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, la cuestión de la escatología, se combinaron las dos visiones, la encarnacionista, liderada por el pensamiento de Congar, de Taylor, etcétera, que todo iba en una dirección hacia el futuro escatológico, hacia la parucía, y preparaba y maduraba, digamos, la escatología, con otra visión más escatologista, como la de von Balthasar, etcétera, que decían que lo que pasa en la historia no acelera ni define la parucía, ¿no es cierto?, que corresponde a la libertad de Dios. Pero, por eso yo digo, yo creo que nosotros nos quepe un poco eso, no tener ni una visión catastrofista de por sí misma, ni tampoco lo contrario, porque puede suceder que pasen cosas difíciles, como fue lo del COVID, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que ahí también está un poco, y me parece que para la teología es muy importante incorporar esos elementos. Por eso yo valoro del Laudato Si, aun cuando, quizás lo que más valoro, aun cuando coincido, lo que decía Gustavo, respecto de ciertas lecturas románticas, es evidente, o cierta visión de que se va a solucionar todo de una manera populista, o qué sé yo coincido que eso no configura parte de un diagnóstico realista, pero me parece muy importante que se haya consultado a climatólogos, a gente, digamos, de ciencias naturales que estén en esos temas para generar un diagnóstico que puede ser provisorio, puede ser frágil, puede tener dificultades teóricas o que debe ser recompuesto, pero que hasta ahora está dando bastante lógica, digamos, ¿no? Entonces, me parece por ahí que esa es una tarea también para la teología y no para el magisterio. Yo acá también resguardo una cosa. Laudato Si no tiene aparato crítico, el magisterio no usa aparato crítico, pero si hubiese aparato crítico, tendría que figurar
muchísimas investigaciones y pensamientos de mucha gente que, digamos, fue recogido en estos diagnósticos, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, con eso termino, Laudato Si también recoge teologías ecológicas, ¿no? Es decir, no es una elaboración absolutamente original, digamos, de alguna forma canaliza mucha reflexión teológica que yo espero que siga y que se nutra de un pensamiento crítico, pero que también impregne otras disciplinas de la teología. Gracias. Si me permitís, José María, yo sigo pensando que la convocatoria al diálogo de Laudato Si fue sesgada, que hubo representantes conspicuos del Club de Roma, como Schönhuber, que son defensores del control demográfico, y que se soslayaron muchas versiones, muchas corrientes del ecologismo que, sin negar el problema, tienen posturas más optimistas. Yo quisiera terminar llamando a la esperanza. La esperanza no significa todo va a ir bien, significa esperanza de un futuro abierto. Cuando en los años 70 Paul Ehrlich, en su libro La bomba demográfica, dijo: la batalla contra el hambre está perdida, y los años 70 van a ser años de hambrunas catastróficas, su tesis fracasó miserablemente, y sin embargo no solo no perdió prestigio académico, sino que se volvió más prestigioso y volvió una y otra vez a apostar por los mismos errores. Lo mismo fue en el caso de Donella Meadows y el famoso libro que escribió en colaboración, Los límites del crecimiento, que fue un libro que no acertó en sus pronósticos y que sigue siendo indefinidamente republicado como libro de culto. De manera que hay que tener mucho cuidado a qué se llama ciencia. Y en todo caso, la ciencia debe ser comprobada en la experiencia. Y en muchos casos se sigue llamando ciencia a lo que no lo es. El mismo Paul Ehrlich, en los años 80, hizo una apuesta pública eligiendo 5 recursos de la Tierra fundamentales que, según él, iban a correr el camino en 10 años de agotarse y de encarecerse indefinidamente. Fracasó en los 5 elementos que propuso, ¿no es cierto? Y sin embargo, la idea de que los recursos de la Tierra son una magnitud fija, sigue estando presente y afectando la idea de sostenibilidad. Cuando un recurso escasea y sube el precio, hay más estímulo para buscarlo y explotarlo. Unos recursos, además, son sustituidos por otros, más eficientes. Es decir, la Tierra tiene recursos, el ser humano tiene recursos, y si bien el problema no se puede negar, los problemas que produce la intervención del hombre, la ciencia, la tecnología son capaces de dar nuevas respuestas, y el hombre es capaz de convertir en recurso aquello que hasta el día anterior no valía nada. El petróleo en el siglo XIX era una molestia en los campos. La arena era algo que no se podía utilizar de ninguna manera, ¿no es cierto? ¿Quién sabe qué nuevos recursos descubriremos y de qué manera las energías limpias se harán cada vez más eficientes? Entonces, el llamado, sin contradecir lo que dice Lucio, con lo cual estoy de acuerdo, es a no desesperar, ¿no es cierto? Y el peligro de los documentos oscuros y pesimistas es entregarnos a la desesperación, de que si no cambiamos completamente el sistema económico por algo que no conocemos, que puede ser,
Si no cambiamos las modalidades de producción por modalidades que no conocemos de qué se trata, nuestro mundo le queda poca vida, ¿no es cierto? Eso es tremendamente, eso no solo no contribuye al sentido de responsabilidad, sino que lo enerva, lo anula. Bueno, nos habíamos propuesto respetar los tiempos y estamos excedidos en... A ver...